buenas tardes para todos. Siendo las 3 horas 4 minutos del día viernes 11 de septiembre del año 2020, tal y como quedó concertado precisamente hace 8 días en el primer encuentro en este curso, Sí. reciban todos ustedes. Sí, yo no sé los dos qué. magníficos expositores, el doctor Quería Diego darte- Fernando Enríquez Gómez y Rafael Antonio Matos Rodelo, una cordial bienvenida. Y a todos los que están conectados, porque no, queremos expresarles desde nuestra junta sí, yo sé que directiva está y el como comité de complicándose organización de este evento cada virtual, día. el Comité de Derechos Humanos, Esperar. No, esta semana. la complacencia que nos acompaña en este evento, porque indudablemente la respuesta masiva y significativa de todos ustedes significa no solo el éxito que tuvimos en la jornada anterior, sino que en efecto los temas tratados por estos queridísimos colegiados y brillantes académicos es de total interés, vigencia de actualidad. Entonces sean bienvenidos todos. También respetuosamente les vamos a solicitar que mientras que los conferencistas estén abordando los temas, mantengamos todos, tanto la cámara como el micrófono, totalmente desactivado. Esto a fin de lograr mayor fluidez, que el evento sea sin ninguna dificultad y ninguna interferencia, tal y como está sucediendo en este momento. Es la segunda entrega del curso que hemos entonces organizado de nuestro Comité de Derechos Humanos, en asocio con la Junta Directiva del Colegio de Jueces, y que se ha denominado Aspectos Procesales Prácticos en la Virtualidad. En este segundo día tratarán entonces los expositores temas muy importantes a saber: práctica de testimonios, interrogatorios de parte, objeción a la prueba documental, aporte de títulos valores, documentos visuales e inspecciones judiciales. Esto complementando los iniciales temas. Quiero, antes de darle la entrada a los dos expositores, como se había tocado anteriormente, precisamente hace 8 días, la posibilidad, por el interés de estos temas y la forma como de manera tan didáctica y tan brillante lo han tratado mis compañeros del colegio, si existe la posibilidad, después de que agotemos el día de hoy, que tanto Diego como Rafa no aborden unos temas que consideren ustedes, estimados colegiados y el público en general, de importancia, no lo hagan saber por cualquiera de los canales del colegio, para así programar otro encuentro con relación a este tema. Entonces queda abierto cualquier posibilidad de algunos temas que sean de interés para ustedes, y nos pondremos en contacto tanto con Diego como con Rafa para la posibilidad de llegar otro día en este curso. También les quiero advertir que, como se los dije al final de la anterior jornada, lo que sucedió hace 8 días, lo que va a suceder hoy, quedará entonces en el canal de nuestra página web del Colegio de Jueces y Fiscales, y también el canal YouTube, para que quienes lleguen tarde se pongan a orden del día, y quienes quieran volver a refrescar el conocimiento a través de estas charlas puedan ubicarlos entonces a través de esas dos herramientas tecnológicas. Nuevamente, Diego y Rafa, un total agradecimiento por parte de la Junta Directiva, por parte de nuestro colegio, por el compromiso de ustedes, por esa disposición siempre, y por tener la oportunidad de presentar al resto de colegiados y al público en general esta calidad de ustedes como catedráticos, como expositores, y con la probidad que tienen y el sentido de, digo yo, que jurídicamente manejan mucho estos temas, de poder entonces continuar el ejercicio de estas capacitaciones. Un abrazo fraternal para los dos, de nuevo agradecimiento, y es el espacio de ustedes dos. Bienvenidos los dos. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, pues que nos permite tener este espacio para poder compartir con ustedes un tema tan importante como lo es la aplicación práctica del decreto 806, que como cualquier otra norma de tipo procesal, vemos cuál es su alcance y su real dimensión cuando ya estamos en su aplicación, ¿no? Entonces, es ahora cuando vemos las dificultades que se nos vienen presentando y los interrogantes que han surgido al interior de los despachos y en el ejercicio de la profesión de litigante.
Por esa razón, pues la iniciativa de adentrarnos no tanto al estudio del decreto como tal, sino a dar una opinión, un criterio nuestro respecto de su aplicación y frente a diferentes matices que se pueden dar en el desarrollo del mismo. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy será prácticamente algunos temas relacionados con la audiencia, como lo es el tema de los documentos. No es una clase obviamente de pruebas, porque pues esto sería algo pues un tiempo demasiado exiguo para ello, pero sí de pronto ya en la práctica, sobre todo ubicándonos allí en el cómo hacer para aportar ese documento, ese título valor, ese traslado del documento, la impugnación del mismo. Ese tema lo abordará el doctor Rafael Matos, que ustedes ya lo conocen, es juez civil de circuito de aquí de Medellín, docente pues universitario en diferentes áreas y un especialista en el derecho procesal. Él hablará un poco sobre el tema de la prueba documental, haciendo referencia a estos aspectos, ¿no? Puntuales, muy puntuales. Y después de su intervención, que será dentro de unos 30, 40 minutos, abordaré aquellos temas que aún quedaron pendientes de la anterior sesión, que corresponde a las notificaciones. Quisiera nuevamente hacer énfasis en ese tema porque yo sé que han surgido muchas dudas al respecto. Entonces vamos a plantear algunas hipótesis, ¿sí? ¿Qué pasa con la notificación física? ¿Cuándo se corre traslado? ¿Cuándo se da por notificado por conducta concluyente? En fin, esos aspectos trataremos de abordarlos también el día de hoy, que también será en un espacio de 30 a 40 minutos para al final hemos cambiado la metodología, al final se van a resolver las preguntas que vayan surgiendo y que ustedes vayan elevando a través del chat. Pues al final en el chat pues vamos a revisar las preguntas de aquellas que ya se han resuelto. Entonces será esa la metodología que vamos a implementar el día de hoy. El doctor Matos tiene una clase de posgrado el día de hoy en una universidad, por lo tanto muy seguramente nos va a acompañar solamente la primera parte, una hora. Posteriormente es posible que se retire o que, bueno, puede estar pendiente en algunos momentos con nuestra sesión. Doctor Mato, le doy la bienvenida. Prosiga entonces. Muchas gracias, doctor Diego. Muchas gracias al Colegio de Jueces nuevamente por la invitación y a los asistentes a este intercambio de ideas. Es más un intercambio de ideas. Aquí no tratamos, por supuesto, de imponer criterios, y mal lo haríamos. Mal lo haríamos porque, como atinadamente lo exponía Diego, pues una cosa es tener todo el listado del decreto 806 y otra cosa es aterrizarlo ya en los problemas prácticos que tenemos como jueces, y necesariamente la jurisprudencia la estamos creando es de abajo hacia arriba, atinados en algunos momentos, desatinados. Esa es la situación, ese es el panorama. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden dar lugar al origen de algún tipo de preguntas, sobre todo con el tema de la prueba documental, para lo que me voy a permitir, si el host me lo permite, compartir un momentico la pantalla con ustedes. Ahí estamos compartiendo ya, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Necesariamente el decreto 806 de 2020 no deroga el Código General del Proceso. Son normas que se complementan entre sí y hay que ver hasta dónde sigo aplicando los mismos criterios que la ley 1564 me ha dado y me sigue entregando, como los criterios que trae el decreto 806, sobre todo por esos 4 verbos del artículo primero que se refería, es decir, permitir una justicia de alguna manera más rápida, permitir que nos cuidemos, permitir el uso de las tecnologías, flexibilizar, eso que a veces es tan duro para nosotros, flexibilizar
los procedimientos. Y esa flexibilización, como lo plantea muchas veces Marco Antonio Álvarez, este es un proceso del Código General del Proceso y ese decreto 806, pues dúctil, maleable. Es para que nosotros pensemos en norte de principios, y cuando me refiero a norte de principios, estoy refiriéndome a tutela judicial efectiva, y me estoy refiriendo, por supuesto, a entender que el derecho procesal es una herramienta, es un vehículo para hacer posible la satisfacción, por supuesto, del derecho sustancial. Y en premisa de ello, el legislador del año 2012 siguió pensando, después de esos grandes debates que había con el Consejo de Estado, que si se enviaba por fax un documento, si valía, no valía, que tenía que ver con notario, que la Corte Suprema de Justicia no lo admitía. Y todos estos cuestionamientos dijo el legislador de manera clara: miren, todos los documentos los voy a presumir auténticos. Ahora, ¿cómo presumo yo que un documento es auténtico? Pues cuando tengo certeza de la persona que lo creó, que lo elaboró, que lo hizo a mano, que lo firmó, o exista certeza respecto a la persona a quien se atribuye el documento. Ese es un documento auténtico. Ahora, dentro de esos documentos auténticos tenemos los documentos públicos y los documentos privados, bien sea emanados de terceros o de las mismas partes que se encuentren en contienda. Y esos documentos se pueden llevar a un proceso en original o en copia. Y entendiendo documento que no es solamente el papel, esa es una clase de documentos. Ahora, esos documentos debo presumirlos auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos por las partes. El Código General del Proceso planteaba, y lo tengo a la izquierda, por ejemplo, del tema de las comisiones, y ya descendiendo de esta anotación preliminar que quería hacer sobre los documentos, oiga, que cuando los despachos judiciales, comitente y comisionado, cuenten con un plan de justicia digital, no es necesario la remisión física de los expedientes por parte del comitente, simplemente basta una llamada. De manera excepcional que existen las comisiones, ya lo sabemos, que te puedo comisionar. Un momentico, si usted no tiene ese plan de justicia digital de que tanto nos dolíamos que no podíamos aplicar esas normas, hay la discusión de que si era necesario o no la expedición del decreto 806, sí, si era necesario porque no se aplicaba. Todas, dice el decreto 806, todas las comunicaciones, oficios y despachos que se dirigen a cualquier destinatario se surten por el medio técnico disponible. Pregunta, ¿cuál es el medio técnico disponible? El que usted tenga. Si tiene internet, si tiene Instagram, si tiene Facebook, si tiene WhatsApp, si tiene Linio, cualquier plataforma en que se permita el envío de datos, utilícelo. Es más, tan complicado es, podría ocurrir que no tuviesen ni el internet, pues lo llamo por teléfono y dejo la constancia y le pido el favor al juez que deje la constancia. Ese es un caso, pues, extremo. Realizada esta precisión, empecemos a hurgar un poco más acerca de los documentos y nos vamos a enfrentar con la demanda. Y dentro del Código General del Proceso vamos a encontrar que cuando se promueva usted una demanda, y estoy hablando del artículo 82 de la norma en cita, debe reunir entre todo ese listado, 10, 11 listados que tiene el artículo 82 en el sexto, la petición de las pruebas que pretenda hacer valer con la indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder para que éste lo aporte, porque debemos concatenarlo con lo que ya aprendimos en cuanto a que quien quiera valerse
de una prueba documental que no esté en su poder, debe, por supuesto, llevarle al juez que anotó la posibilidad de haberle obtenido a través de derecho de petición. Pero el decreto 806... poner más volumen, Angie? No, pero el decreto 806, el decreto 806 de 2020 nos dice, oiga, a la demanda deben acompañarse nuevamente las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer y que se encuentren en poder del demandante. Sí, claro, tengo que hacerlas valer de esa manera, pero entendiendo que esa prueba documental no la puedo llevar en físico, porque la Alpujarra está cerrada, porque hay el rebrote de la pandemia, porque hay la vigencia de este decreto por el término de 2 años. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues a través de los canales digitales que se hayan propuesto para lo mismo. Cuando me estoy refiriendo a la prueba documental en la demanda, y dice también el mismo legislador, si cumple los requisitos que establece la ley, pues admítala. Dele el trámite que corresponde y ordene al demandado que aporte durante el traslado de la demanda todos aquellos documentos que se encuentren en su poder y que hubieran sido solicitados por el demandante, siempre y cuando con las previsiones que ya conocemos de haberse agotado previamente. Dentro de esa serie de situaciones documentales, hay 2 temas que me llamaron un poco la atención. A la demanda debe acompañarse, por supuesto, la prueba de la existencia y representación de las partes y la calidad en que intervienen en el proceso. Artículo 85. Pero es cuando yo no pueda, como juez, obtener dicha información en las bases de datos de las entidades públicas y privadas, que tengan, por supuesto, a su cargo el deber de certificarla, como es este caso, por ejemplo, el RUES, de las cámaras de comercio, de los cuales los juzgados, todos los juzgados del país tenemos acceso. No es admisible que en algunas ocasiones inadmitamos, perdón por la redundancia, inadmitamos las demandas por la ausencia de ese certificado de existencia y representación cuando se trata de sociedades mercantiles, porque estas están obligadas a estar dentro del Registro Único Empresarial y Social, dentro del RUES, del cual nosotros tenemos la posibilidad de acceder. Pero, ojo, en tratándose de propiedades horizontales, eso no es tan fácil, porque ese certificado de existencia y representación, pues sí los tienen que dar las alcaldías, y en ese caso tendrán que ser estos entes territoriales los que tengan que expedirla, o por ejemplo, en las ligas deportivas. Las ligas deportivas, creo que es el Indeportes Antioquia quien le certifica quién es el representante legal, por ejemplo, de la liga deportiva. Hay casos en donde sí aparecen en internet, hay casos donde no. Dependiendo de una u otra, es la exigencia que puede hacer el juez del caso. Y aquí uno de los principales problemas que se han querido presentar dentro de la judicatura, y es no tanto los títulos ejecutivos, sino con los títulos valores. Empecemos por decir que los títulos ejecutivos en principio se presumen auténticos siempre y cuando reúnan las características para ser título ejecutivo: obligación clara, expresa y exigible, proveniente del deudor o de su causante, que haga plena prueba contra él, etcétera, que sea un título ejecutivo. Ahora, las partes deben aportar el original del documento cuando estuviera en su poder, salvo causa justificada, como lo digo aquí en la filmina. Ahora, cuando se allegue una copia, el aportante debe indicar en dónde se encuentra el original si tuviera conocimiento de ello. Y aquí es donde viene el problema, sobre todo con los títulos valores, aun cuando en algunas salas incluso del tribunal han pensado que en los títulos ejecutivos yo llevo un contrato en copia, y porque lo llevo en copia entonces sacrifico porque no me trajo
el original. No, aquí ya no hay ninguna posibilidad de esa tesis, porque el mismo legislador te dijo, tienes que utilizar los canales digitales. Y el problema es entonces con los títulos valores, es decir, algunos, una gran minoría, debo decirlo, sostienen que no es posible proferirse mandamiento de pago con un título valor que esté aportado solamente en copia. No se puede aportar con ella. Esa es una tesis que impide la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un crédito, tengo la posibilidad o el derecho de solicitarle al Estado que intervenga para que de manera coercitiva se obtenga la satisfacción de la obligación que no me ha sido reconocida del tiempo y modo que se había obligado el deudor. Y aquí vienen varias de las tesis. El profesor Bejarano, por supuesto, sostiene que si el juez encuentra que el título valor tiene completos los requisitos a que se debe atemperarse el tal título, debe proferir el mandamiento de pago. Profiéralo. Y espérese a qué? A que el demandado formule algún tipo de reparo frente a la autenticidad de ese documento o a la existencia del mismo, a través de los mecanismos de defensa respectivos, bien sea a través de la tacha o bien sea la tacha que se tramita como excepciones, ¿no? O bien sea a través de las excepciones pues, que hubiera lugar con respecto al mismo título. En esos casos, plantea Bejarano, pues entonces el juez requiera al demandante para que aporte el original o haga una audiencia especial virtual para que de ese medio virtual entonces así se exhiba el documento. Algo plantea también el profesor Colmenares, muy parecido a lo del profesor Bejarano, en el sentido que, oiga, pues apliquemos la anotación en el dorso del título que diga que yo tengo este proceso en el juzgado tal y haga pues una manifestación y se lo haga frente al juez, frente a la cámara del juez para mayor tranquilidad de las partes en su debate. Es posible. Mire, es que este es simplemente un atisbo de cómo están decidiendo hoy los juzgados y me di a la tarea de hacer ese seguimiento porque es muy fácil, o sea, yo entro a la página de la rama judicial, busco los estados electrónicos, cómo están las providencias, y ahí usted va observando las múltiples propuestas que han tenido juzgados municipales y de circuito con relación al tema. Miren, algunos, me voy a permitir por supuesto, dar lectura de las posiciones o las tesis que han tenido los juzgados. Dicen, oiga, yo le inadmito para que me haga una anotación al margen en el dorso, del título ejecutivo, haciendo constar que dicho instrumento está siendo objeto de un proceso ejecutivo conforme lo enseña el artículo 255 del Código General del Proceso, artículo que por supuesto nos va a servir mucho en la discusión, y me voy a permitir leer porque no es extenso. Dice: la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso de un documento que siempre ha estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor. El mismo valor tendrá la nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o al dorso del duplicado de un documento, encontrándose dicha copia en poder del deudor. Así algunos juzgados dicen, no, hágame esa anotación y mándenmelo. ¿Cómo? Pues escaneado, mándenmelo. Otros dicen, oiga, la parte de manifestar bajo el grado del juramento que no ha presentado otra demanda fundamentada en los mismos títulos valores adosados y además que se encuentra en posición en custodia de los mismos y que los aportará en el evento en que les sean solicitados por el despacho. Esa es otra alternativa y me parece un poco más clara que la anterior porque se está refiriendo a los títulos valores, que es allí en donde habría
el problema de la originalidad, no tanto con los títulos ejecutivos, que es el género, por supuesto, de que corresponde a esta especie de títulos valores. Ahora, otros juzgados dicen, advierto al ejecutante que debe hacer entrega de los títulos valores en original, que sirven de base al recaudo a través de la Secretaría del Despacho, para lo cual coordinará fecha de entrega por el canal dispuesto para atención del público de este juzgado, entrega que no podrá exceder dentro de tantos días hábiles siguientes a la notificación por estado de estriado. Otros sostienen, advertir a la parte demandante que se coordinará una cita por intermedio de la Secretaría del Despacho para la entrega física de los títulos valores base de la ejecución. Esto atendiendo, y esto es verdad, esto atendiendo, que conforme al artículo 619 del Código de Comercio, respecto del derecho literal y autónomo que se incorpora en el documento, se hace necesario llegar el título valor original para pretender su cobro. Todas estas son tesis. Y yo no encuentro en últimas ninguna que sea descabellada, porque generalmente todas tienden a la admisión. O sea, yo te dejo entrar, te permito que accedas al servicio público, pues, de la Administración de Justicia, pero te voy a poner esta carga, tráemelo. Por supuesto, si no está abierto el edificio, pues no lo podrá hacer. Tendré que recurrir a una u otra alternativa, pero las alternativas, vuelvo y repito, están en el 255, 619, 255 del Código General y 219 del 619 del Código de Comercio, y por supuesto en la misma posición a que me refería antes con el profesor Bejarano. Oiga, este cumple con los requisitos, a mí no me interesa, no hay ningún reparo frente a la autenticidad, la buena fe se presume, yo voy hacia adelante. Lo que le podría decir es, tenga usted en su poder para que en cualquier momento que sea requerido él mismo, pues se pueda hacer la contradicción del contenido de dicho documento, es decir, a través, no sé, a través de una tacha, si fuera el caso. Y de hecho, plantearía muy brevemente el tema de la tacha de los documentos. Bueno, ¿cómo si se están haciendo virtual? Pues para que yo te pueda dar el trámite de la tacha de documento, es indispensable, ineludible, en que diga al juez en qué consiste la falsedad y cuáles son las pruebas que yo necesito para su demostración. Y ojo, una cosa es la tacha de documentos en general y otra cosa es la tacha del documento que se hace sobre documento título valor, que tiene su reglamentación expresa, es decir, usted lo va a resolver en la sentencia. Ahora, por supuesto, si el documento te lo presentaron en copia, pues como juez, ¿qué es lo que vas a exigir? Pues que te traigan el original. Tendrás que de alguna manera concertar la cita para que se te lleve el documento, le puedas tomar copia, fotografía por WhatsApp, la puedas descargar y tenerla dentro de el expediente judicial electrónico que has creado. Acordémonos que estos casos nuevos vamos a tenerlos digitalizados los expedientes. Hacía al inicio de la intervención, obviamente para que se genere la discusión, que todos los documentos que hacen parte del expediente judicial electrónico se presumen auténticos. Y además de eso, a pesar de esa prevención, sí tenemos que tener en cuenta un acuerdo que profirió el 11567 de este año del Consejo Superior de la Judicatura, y es el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente. En este acuerdo se nos dice, oiga, ustedes como parte deben, o mejor, los documentos que hagan parte del expediente judicial electrónico deben estar creados o convertidos en formatos estándar previamente definidos, por lo que es posible como juez solicitarle al litigante o al usuario externo mejor el envío de dicho documento
en el formato estándar. ¿Y qué diablos es el formato estándar? Bueno, para texto, para imagen, para audio y para video. Por supuesto, para texto, señor litigante, señor juez. Bueno, para el juez es un poco más fácil, porque ya tuvo que aprenderlo muy duramente, pero litigante, pues haga su archivo en Word, denle clic derecho, dígale PDF y le quedó convertido en PDF. Ahora sí envíe. Porque el juez te podría decir que como no está en el formato estándar de seguridad, ese documento no te lo puede tener en cuenta. Entonces, evítate dolores de cabeza. Las imágenes vienen en unos formatos. JPG es el más usual. Generalmente cuando uno habla de formato estándar es PDF, JPG y las extensiones son punto del mismo formato. Si ustedes ven formato estándar JPG, entonces cuando le llegue el archivo usted va a ver que dice Cámara de Comercio punto JPEG o JPG o JPE, ahí te lo dice que es de esos formatos. ¿Yo qué es lo que debo tener? Pues en mi juzgado esta tablita para saber si vino o no en ese formato, porque es importante para la gestión documental necesaria que lo tenga en tal medida. Si se trata de archivos de audio, pues que sean en MP3 o en WAV, o video en MPG 1, 2 y 4. Eso hay cualquier cantidad de posibilidades de esos videos. A ver, hay un problema práctico. Hay un problema práctico cuando yo estoy haciendo la demanda. Y ya el Consejo también se refirió a ello. Cuando usted esté elaborando la demanda, pues tenga en cuenta que el peso de cada archivo. Entonces, usted lo va a pasar a PDF. Si no pudo usted llevarlos todos, pues lo puede comprimir. Comprímalos. Pero hay archivos tan pesados como los de video que no se pueden hacer. Entonces tengo que recurrir, y tal vez lo mencionábamos en nuestra charla anterior, tengo que recurrir a enlaces en donde yo cuelgue en la nube, en la web, el video, para que usted pueda acceder con ese enlace y por supuesto permitirle al receptor del mismo enlace que tenga la posibilidad de observarlo, bien sea si le da un clave o una clave o esos cuadritos que hacen hoy en día, se me fue la palabra. Es eso. Seguramente hay mayores discusiones que pueden surgir dentro de la prueba documental, pero yo creo que con estos elementos de juicio podemos iniciar algún tipo de discusión. Doctor Diego. Gracias, doctor Matos. Excelente su forma tan clara y precisa de dar a conocer un tema tan álgido, ¿no? Tan complejo, porque si algo dificulta en el ejercicio de la valoración probatoria, del aporte y de la contradicción, es la prueba documental, ¿no? Es algo que pasamos a veces por alto, en razón de que creemos que ya es lo que está allí, pero no nos detenemos a veces a detallar esos aspectos, como bien nos ha explicado el doctor Matos, y que ahora cuando nos encontramos con esto del mundo digital, no siendo ingenieros de sistemas, ni técnicos, ni conocedores en detalle de la materia, pero que sí al menos tenemos que estar prestos a poder saber procesalmente, acercarnos procesalmente a la manera como podemos entrar a debatir un documento. Vamos a dejar las preguntas sobre este tema al final, como ya les había mencionado al inicio. Entonces continuaré con la exposición para que todas las dudas que vayan surgiendo pues se las pueda resolver. Bien, vamos a hablar de un tema que en la anterior sesión, digamos, no se alcanzó a explicar, yo diría, pues un poquito más en detalle y a resolver dudas que se habían presentado, y era el tema de las notificaciones. Siendo un acto supremamente importante y que se debe conocer
y que se debe estar muy cercano a la manera como se desarrolla en la práctica. El decreto 806 de 2020 diseña, o más bien establece, una forma de notificación que ya estaba prevista en el Código General del Proceso. Sin embargo, introduce otros elementos propios y característicos de la normatividad del decreto. Nos vamos a ubicar en el artículo 8º del decreto. Antes de eso, tenga muy presente algo. Lo dije en la anterior sesión y lo quiero reiterar en este momento porque esta es la forma más válida, más idónea para poder interpretar el decreto. Y es que el decreto es complementario, habíamos dicho, ¿no? El decreto es complementario porque así lo trae expresamente en la parte motiva del decreto. Es complementario. ¿Esto qué significa? Que lo que no esté previsto en el decreto, acudamos a la regla procesal, Código General del Proceso. ¿Perfecto? Entonces tenemos que armonizar estas dos disposiciones, que no deroga el código, y por ende tenemos que ver la manera más correcta y más garantista, además, para interpretar el código. Y esta palabrita que les acabo de mencionar, garantista, debe tenerse siempre presente, porque en la interpretación y ante los vacíos que pueda generar el decreto mismo, debemos acudir a los principios. Así lo dice el mismo Código General del Proceso. Y uno de los principios fundamentales es el de poder garantizar el principio de acción. En una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, a la cual haré referencia más adelante, acude a ese principio para llenar un vacío del decreto. Y dice, vamos a ver, si aquí estamos ante el poder conceder un recurso o el negarlo o el declararlo desierto, ante el vacío que se presenta, mire usted cuál va a ser la interpretación más favorable que tienda a la acción, a garantizar el derecho a la administración de justicia, que es el principio pro acción, ¿cierto? Decreto que complementa el código y además estos principios fundamentales nos permitirán entonces darnos la oportunidad de lograr un acercamiento a las diferentes hipótesis. Planteemos las hipótesis que se nos están presentando en este momento. Primera hipótesis, se conoce el correo electrónico de ese demandado. ¿Cómo vamos a proceder entonces cuando se conoce el correo electrónico del demandado? Pero cambiaría si a su vez vamos a solicitar medidas cautelares. Entonces tenemos allí dos hipótesis diferentes. Se conoce el correo electrónico y además solicitaré medidas cautelares desde el inicio de nuestra presentación de demanda. ¿Qué sucede si presentaré mi demanda, pero desconozco ese canal virtual? Uno dice pues correo electrónico y es el término que más utilizamos, a pesar de que el decreto habla de un canal virtual, que no es específicamente el correo electrónico. No obstante, por ser este tan familiar para todos, pues es el que estamos usando. Sin embargo, tengamos claro que no es el único medio virtual a través del cual se podría lograr una notificación. Pero sería otra hipótesis cuando se desconoce ese canal virtual, digamos, el correo electrónico del demandado. Y entonces allí tendríamos que no solo cumplir con un requisito que dice el decreto, que es la entrega o la remisión de la demanda, sino también la notificación de ese auto admisorio o auto que libra mandamiento de pago. Veamos entonces en este gráfico que les voy a compartir cómo podríamos interpretar estas diferentes hipótesis. ¿Está en pantalla? ¿La diapositiva? Vale. Bueno, veamos entonces, aquí está.
Este cuadrito se los voy a compartir ahora, aquí en el chat se los envío en PDF para que lo puedan ustedes allí y pues lo puedan detallar. Bueno. Primera hipótesis. Se conoce el canal digital del demandado y no se piden medidas cautelares. Repito, conocemos, vamos a hablar del correo electrónico, que es, como dije, es el más común, ¿no? Pero ya saben ustedes que podría ser a través del WhatsApp, a través de un canal digital como una red social, podría ser esa la alternativa. Pero hablemos del correo electrónico que nos permite a nosotros tener una mayor certeza de cómo lograr probar el envío de esta información. No olvidemos que estamos en este momento ante la notificación de ese auto admisorio, que no es cualquier providencia. Como demandantes tenemos que dar plenas garantías de que ese demandado conoció o conoce la providencia. Es la más importante del proceso y todos sabemos cuáles serían las consecuencias en caso de que se falle o se incurra en un error en ese trámite tan delicado como es la notificación. Y entonces tenemos que se conoce, sí, ese correo electrónico, para hablar solamente de correo electrónico, y no se piden medidas cautelares. En ese evento se deberán dar aplicación a las normas exclusivamente previstas en el decreto 806, artículos 6º y 8º. De ahí no nos vamos a salir. ¿Por qué? Porque esa eventualidad no la ha regulado el decreto. Tenemos que diferenciar dos cosas. Bueno, más bien, 4 situaciones en tema de notificaciones. 4. Una es lo relacionado con la entrega de demandas y anexos. Otra corresponde a la remisión de un auto admisorio o el auto que libra mandamiento de pago. Una situación que debemos tenerla muy presente jurídicamente es el momento en que se debe dar por notificado a ese demandado. Y una cuarta situación que es diferente a las anteriores, que está relacionada, por supuesto, que hace parte del mismo escenario procesal, o sea, de la misma fase procesal, y es el momento en que vamos a dar por dar inicio al traslado y a la ejecutoria de la providencia. Son 4 situaciones diferentes y el código y el decreto nos hacen referencia a ellas también en diferentes normas. Ante esta primera hipótesis, repito, conociendo el canal digital, conociendo el correo electrónico, se lo informo al juez en la demanda, cumpliendo con ese requisito adicional que dice que debo además advertirle, debo darle a conocer al juez de dónde obtuve el correo electrónico o el canal digital y aportar las evidencias. Lo decíamos en la anterior clase. Villa, ¿cómo está con Rafael Matos? Nos habla, no nos detalla qué es esto de las evidencias. Vamos a suponer o a interpretar. Bien, de que ya listos para iniciar hoy, profe, pero tengo una pregunta. Me permitirían deducir es que en efecto ese es el correo de ese demandado. Yo tenía solamente una estudiante, Mónica Isabel Villa Murillo. Sí, pero acabo de recibir el correo de Paula. Paula, creo que. Sí, señor, Pablo Andrea Navarro, en donde me incluye otra estudiante. ¿Sí? Pero no tiene el correo electrónico, pero no tiene el teléfono. Una es Esperanza Díaz Parra, pero yo tenía entendido que solamente era Mónica, o tú no sabes nada de eso, mi doctor. Doctor Matos, ¿tienes abierto el micrófono? Bueno, entonces nos hace referencia el decreto a que debemos hacer entrega de una demanda y unos anexos. Esa demanda y esos anexos, cuando se conoce ese correo electrónico, deberá remitirse simultáneamente entonces le voy a mandar la presentación de la demanda. Y asimismo con los anexos al mismo canal digital que hemos señalado en nuestra demanda. ¿Cierto? Eso está claro. Ahora bien, el juez procede a admitir la demanda. Cuando se admite esa demanda, debemos remitir nuevamente ese auto
al mismo correo electrónico o al mismo canal digital a través del cual se remitió la demanda. La norma, el decreto, establece que se cumple ese requisito con la probanza del mero envío. No exige el recibido o el acuse de recibo como lo establece el Código General del Proceso. Cuando allí habla de la notificación a través de los correos electrónicos, se tendrá en cuenta el acuse recibido. No damos aplicación a esa regla en tanto que existe norma especial que lo regula, que es el decreto, artículo 6. Por consiguiente, entonces, 6 y 8, por consiguiente, entonces, se cumpliría el requisito con el mero envío de ese auto admisorio. Muy bien. ¿Cuándo tenemos por notificado a ese demandado? El mismo decreto nos dice que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Miren que nos habla del mensaje, ¿sí? Y habla de envío, no de recibido. Por consiguiente, entonces, para efectos de saber cuándo se tiene por notificado, una cosa es la remisión y otra cosa es cuándo se tiene por notificado, la norma claramente nos dice que hay que esperar 2 días hábiles siguientes. Por consiguiente, si el auto se ha remitido al correo electrónico el día de hoy, viernes 11 de septiembre, significa entonces que se da por notificado después de 2 días hábiles, o sea, lunes vencido el martes, ya está notificado, o el día martes ya se da por notificado a ese demandado. 14, 15 sería martes, ¿cierto? ¿Y cuándo empieza a correrse el traslado? Y el término de ejecutoria de esa providencia. El mismo decreto nos dice, el término de ejecutoria y traslado empieza a partir del día siguiente al de la notificación. Para nuestro ejemplo, el término de traslado iniciaría el día miércoles. El miércoles 16 de septiembre. ¿Sí? Lunes, martes, 2 días hábiles y el día miércoles empieza a correr el traslado. Pues eso nos lo dice el decreto claramente. ¿Quién debe remitir ese auto admisorio? Lo habíamos dicho en la anterior sesión. En este caso, como la norma no lo establece y siendo esta una carga de obligación del interesado, pues sería el abogado demandante, la parte demandante, el interesado en remitir ese auto admisorio. Pero esto es un tema de criterio. Podría ser también que el juez, motu propio, diga, hombre, si yo tengo el correo, ya sé que ese es el correo que me ha dicho el demandante que lo es, y ya lo he avalado además, porque he autorizado, más bien he dado por válida la entrega de la demanda a ese correo electrónico, pues nada impide que yo remita este auto admisorio al demandado. Repito, es un tema de criterio. Y los dos criterios, las dos posturas serían válidas. Habrá quienes digan, bueno, pues yo no me quiero exonerar de la responsabilidad por cuestiones de la misma remisión y por ende dejo que esto le corresponda al demandado. La norma no lo establece. Si nos vamos ya por tema de principios, por economía procesal, por agilidad de los procedimientos, pues podría decirse que es más conveniente que el mismo juez lo haga. Repito, ya es una cuestión de criterio. Cada despacho, pues, en su autonomía podrá establecer el conducto para remitir ese auto admisorio. Pero esta es básicamente la notificación, digamos, en ese evento en el cual se espera que un demandante conozca el canal digital del demandado. Vamos a una segunda hipótesis. Se conoce el canal digital del demandado, pero se piden medidas cautelares. Habrá un cambio en ese evento. ¿Por qué? Porque no es obligación del demandante remitir al demandado la demanda y anexos con la presentación de la demanda. Se exonera, se excluye esa obligación del demandante, obviamente porque no se puede poner en preaviso a ese demandado de esas medidas cautelares o de la demanda misma. Sin embargo, el auto admisorio, para lograr la notificación personal del demandado, se remite junto con la demanda y los anexos
al canal digital del demandado, conforme lo prevé el decreto 806 del 2020. Recordemos que en la hipótesis que estamos hablando, se conoce el canal digital. Por consiguiente, una vez proferido ese auto que admite la demanda o que libra mandamiento de pago, deberá ser remitido al demandado a través del canal digital. Y allí vamos nuevamente entonces a la regla que nos establece que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, que fue lo que explicamos con antelación. Y el término de ejecutoria y traslado empieza a partir del día siguiente al de la notificación. Aquí el único cambio que hay es que no se exige la remisión de la demanda física y que al momento de notificar el auto admisorio también irá anexa la demanda junto con los anexos de esa demanda. Recordemos que estamos hablando de una demanda que ya está en formato digital. Por ende, sería entonces esa la manera en que lograríamos notificarlo. Vamos a ver una tercera hipótesis. No se conoce el canal digital del demandado, pero se conoce su dirección física. No se conoce el canal digital. El demandante dice, señor juez, desconozco el canal digital del demandado. Por consiguiente, entonces, en ese evento, no estaría obligado a presentar la demanda o a remitir la demanda de manera simultánea, obviamente, frente a un canal digital. Pero, como se conocía la dirección física, tendrá que remitirse la demanda a esa dirección física. ¿A través de qué medio? ¿Cuál sería la regla para lograr la notificación de la demanda? O más bien, la remisión de la demanda a ese demandado. Aquí tenemos que tener en cuenta que el Código General del Proceso no hace referencia al trámite que debemos acudir cuando se desconoce, más bien cuando se remite una demanda y unos anexos. No nos dice el código cuál sería ese trámite. El código regula la notificación de un auto admisorio. Por consiguiente, en ese sentido, tenemos que notificarle al demandado a la misma dirección física el auto admisorio que ya habíamos remitido la demanda. Me explico. Cuando se conoce la dirección física, el decreto hace referencia que debe remitirse la demanda de manera física al demandado. Y prueba de ello debemos aportar al proceso para que el juez admita la demanda. La prueba es de la remisión. La norma o el decreto mismo no exige como requisito la prueba del recibido de esa demanda, digámoslo así, en la dirección física. El decreto tampoco exige que se deba hacer a través de una empresa de correos certificada. Luego entonces cumpliríamos el requisito con aportarle al juez la prueba de que se remitió esa demanda con los anexos a esa dirección. La pregunta que viene es, cuando se admite la demanda, ese auto admisorio, ¿cómo se surte la notificación? Y ante la regla advertida al inicio de la charla, de que el decreto es complementario, tenemos que poner nuestra vista en el Código General del Proceso y analizar si allí existe una norma procesal que nos diga cómo se notifica un auto admisorio directamente a la residencia o al lugar de notificación de manera física. Y encontramos que hay una respuesta a esa pregunta. Existe una disposición, un trámite previsto en el Código General del Proceso que lo regula expresamente.
Ese trámite está previsto en el artículo 292 del Código General del Proceso, que es lo que nosotros conocemos como la notificación por aviso. En esa notificación por aviso, el código nos dice que se logrará la notificación de ese demandado cuando se remita el auto admisorio de la demanda a la dirección misma donde se había llevado el aviso. Como ya se entiende que ya el demandado tiene la demanda y los anexos, no debemos acudir al trámite previsto en el artículo 291. ¿Por qué no? Porque el 291 tiene como principal propósito enviar una comunicación al demandado para que el demandado se presente al despacho en un término establecido que son de 5, 10 o 15 días, o 5, 10 y el término que dice el código, para que se logre la notificación en el despacho. Y allí en el despacho se le entregue, se levante un acta y se le entregue la demanda y los anexos. No es procedente ese trámite del 291, en tanto que carece de objeto acudir a él, ya que la demanda y los anexos ya fueron remitidos, supongamos, a la residencia del demandado. Ya no tiene sentido que volvamos a decir al demandado, venga señor acá al despacho para hacer la entrega de una demanda. Eso por una parte, pero lo más importante es que hablamos de una demanda digital. Entonces ya no estamos a la espera de que venga para que usted se lleve sus traslados físicos y vamos a elaborar un acta. Ya no se podría acudir a ese trámite. Debemos interpretar de manera sistemática y lógica la norma. La forma lógica de interpretar la norma es que esta norma prevé la posibilidad de remisión de demandas digitales a través de los medios digitales como lo es el correo electrónico. Repito entonces, no acudimos al 291. Acudimos sí al trámite previsto en el artículo 292. Recordemos la hipótesis. No se conoce el canal digital del demandado, pero sí se conoce la dirección física. Ya le enviamos la demanda y los anexos, y el demandante tiene en su computador un auto admisorio. Pero como no se conoce el canal digital, tendría que enviarlo físicamente. ¿Por qué acudir al 292? Porque el 292 nos va a dar plenas garantías de que a ese demandado, en efecto, se le notificó esa providencia, ya que tendrá que acudirse a una empresa de correos que certifique que efectivamente ese demandado trabaja o labora en ese lugar, o se desconoce ese sitio, o que ya no vive allí. En fin, las hipótesis que se podrían presentar. Allí le damos garantía al demandado a ejercer su derecho de defensa. No podríamos suponer que simplemente basta que el demandante remita el auto admisorio y que le diga al juez, mire, lo envié por esta empresa de correos y ya, téngase en cuenta el envío para tenerlo por notificado. ¿De dónde surgió eso? No podemos crear procedimientos y sobre todo para efectos de notificaciones. No podemos decir, bueno, para mí como juez yo voy a crearme este sistema y otro juez otro y otro y así cada uno tendrá su interpretación diferente. No, en tema de notificaciones debemos acudir siempre a lo que nos dice la ley, de manera taxativa incluso. En ese orden de ideas, el 292 nos dice que se tendrá por notificado con la remisión del auto admisorio y nos dice algo específicamente. La notificación personal se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Artículo 292, inciso primero. Como ya se supone que ya se encuentra la demanda
allá donde el demandado, entonces simplemente remitiremos ese auto admisorio y cumpliremos lo que dice la norma, que se tiene por notificado al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Y pongan atención a esto, que es un tema de criterio, ¿no? Es un tema de interpretación. ¿Cuándo empezará a surtirse el término de la ejecutoria y de los traslados? Recordemos que la notificación por aviso establece una oportunidad extra a ese demandado para que acuda al despacho durante los 3 días siguientes al de la entrega del aviso, tal y como lo establece el artículo 91 del Código General del Proceso. Y el artículo 91 del Código General del Proceso nos dice que cuando la notificación se surta por aviso o por conducta concluyente, se le concederán 3 días a ese demandado para que se presente al despacho y retire la demanda y sus anexos. Y vencidos esos 3 días, empezará a contarse el término de la ejecutoria y del traslado. Como ustedes ya pueden empezar a prever la lógica de la norma, no podríamos dar aplicación a esa parte de la norma que establece el término de los 3 días. ¿Por qué razón? Por la elemental razón de que no tiene que ir el demandado a un despacho de manera física o personal, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el propósito de remitirlo al demandado o para que vaya el demandado al juzgado es para que retire una demanda y unos anexos. Y como quiera que esa demanda y esos anexos ya los tiene el demandado, porque ya le fue entregado con la presentación de la demanda, entonces no tiene objeto concederle esos 3 días que establece el artículo 91, así se haya surtido la notificación de conformidad con el artículo 292. ¿Cuándo empieza entonces a surtirse el término de los traslados o la ejecutoria de esa providencia? Acudimos a la regla general de ejecutoria de las providencias, que es la que prevé el artículo 118 del Código General del Proceso. Norma esta que claramente nos dice: el término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió. Si la notificación, acudimos al trámite de la notificación por aviso del 292. Ya se le entregó la demanda a ese demandado con la presentación de la demanda, ya se aportó la prueba de que se le envió una demanda. Y vamos a suponer, claro está, de que obviamente se le entregó una demanda. Repito, para entrega de demandas, volteamos a ver al código y ningún artículo del código nos trae una regla que nos diga cómo se debe entregar una demanda, por cuanto la demanda y anexos, según el Código General del Proceso, se hace en el despacho judicial, cosa que no podríamos interpretar de que un demandado vaya a un despacho judicial cuando ya esto es digital. Entonces, y además porque el decreto dice que se remitió de manera física al demandado. Tenemos el auto admisorio, se imprime ese auto admisorio que es digital y el demandante lo remitirá a través de la empresa de correos. Llega el auto admisorio a la casa, a la residencia del demandado, y llega el día de hoy, 11 de septiembre, viernes. ¿Cuándo tenemos por notificado a ese demandado? La norma nos dice, vencido o al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso. Como se entregó hoy, 11 de septiembre, tenemos que esperar a que se venza el día siguiente. El día siguiente es el lunes 14 de septiembre. Vencido el 14, ya se da por notificado a ese demandado. ¿Y cuándo empezaría a correr el traslado
y la ejecutoria de esa providencia para que interponga un recurso de reposición, por ejemplo, o el primer día de los 10 para el traslado, si es un verbal sumario, por ejemplo, empezaría el día martes, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 118 del Código General del Proceso. No podemos decirle al demandado, bueno, valga la anotación aquí importante para los despachos judiciales. Atendiendo a esta interpretación que acabo de explicar, nunca sobra dar las aclaraciones que sean del caso para garantizar siempre el debido proceso, el derecho de defensa. Nunca sobran, sea más detallista si quiere. No se quede con la frase ahí como que si fueran a cobrarle por palabras, ¿no? A veces cuesta esos autos admisorios, inadmisorios, que le dice se inadmite la demanda por cuanto debe corrija la pretensión primera. ¿Cómo así? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cierto? Entonces, seamos generosos en la explicación, pues dentro de lo razonable, pues no una página entera pues para explicar algo elemental, pero sí se le podría poner de presente a ese demandado cuando se le va a notificar para evitar cualquier tipo de dudas o controversias, que se le diga en ese auto admisorio que se surtirá el trámite, la notificación de manera física a la luz del artículo 292 y que el traslado empezará a surtirse vencido el día siguiente al recibido del aviso, porque irá con un aviso, ¿sí? Obviamente, repito, no para que se tenga que el demandado ir a ningún lado, ya que allí físicamente ha recibido ya el auto admisorio y se supone que ya tiene también su demanda y sus anexos. ¿Qué queda pendiente? Solamente el traslado de la misma. ¿Sí? El traslado, pues, si es que tiene un traslado de la providencia y la ejecutoria. Es posible que se notifique una providencia de manera personal y que no lleve implícito un traslado. Pero estamos ante el auto admisorio de la demanda, pues, que es lo que más en este momento nos ha generado controversia. Bien. Esa sería una tercera hipótesis. Una cuarta hipótesis. No se conoce el canal digital ni dirección física del demandado. Esto es fácil, ¿cierto? Porque ese es el típico caso, aquí no cambia, pues no cambia nada en el trámite, pero sí frente a un requisito establecido en la ley, por cuanto ahí el demandante está obligado a solicitar el emplazamiento. El emplazamiento se surte de conformidad con o se solicita de conformidad con el artículo 293 del Código General del Proceso. El mismo que remite al artículo 108, que establece el trámite del emplazamiento. Sin embargo, debemos considerar lo previsto en el artículo 10 del decreto 806 del 2020, el cual advierte que se hará solamente ese emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazadas sin necesidad de publicación en un medio escrito. Ya vendrá el trámite y que ya conocemos para efectos de la notificación a través de un curador ad litem, a quien se le notificará por los medios digitales, y el término de traslado se hará como ya lo conocemos. Cuando ya se notifique a ese curador, al día siguiente empezará a surtirse el traslado. Todo se hace de manera digital, todo se hace de manera virtual. Todo debemos adaptarlo a la virtualidad. Hay eventos en los cuales, por ejemplo, la posesión del curador, ¿cómo se surtiría de manera virtual? Empezando porque no podríamos exigirle que vaya al despacho. Entonces, allí fácilmente le podríamos pedir al curador que remita o que al momento de notificarse, porque primero le tenemos que hacer la invitación o notificarle de que ha sido nombrado, que al momento en que se notifique se comunica a través del correo electrónico su aceptación, remita copia del documento de identidad y de igual manera la tarjeta profesional para efectos de darlo por notificado. Y siempre, repito esto, es fundamental, siempre en todos los eventos, sea claro o seamos claros los despachos judiciales para advertir desde qué momento empieza a correrse de un traslado. Así evitamos cualquier tipo un futuro de nulidad. Tenemos otra hipótesis. Notificación del demandado directo por conducta concluyente a través de correo electrónico.
O sea, que el demandado, no estamos ante las hipótesis anteriores. Porque recuerden ustedes que si un demandado se le notifica el auto admisorio, por ejemplo, que se le remitió a través del artículo 292 y envía un correo electrónico diciendo que después de 5 o 6 días, diciendo que se da por notificado por conducta concluyente, no señor, ya fue notificado, en ese caso, vencido el día siguiente, porque no podemos empezar a contarle un nuevo tiempo futuro. Primero en el tiempo, primero en el derecho, y eso aplica en el tema de trámites de notificación. Si ya se notificó por cualquier medio, por cualquier forma establecida en la ley, pues ya no es factible que se vuelva a notificar. Estamos ante la hipótesis de que un demandado, por alguna razón, se entera de la demanda y se notifica de manera directa, no a través de apoderado judicial. Es allí donde tenemos que acudir a las reglas previstas en el Código General del Proceso, en concordancia con el decreto 806. Y el artículo 301 del Código General del Proceso nos dice cómo se debe surtir el trámite de la notificación a través de conducta concluyente. Demandado notificado de manera directa sin apoderado judicial por conducta concluyente. El artículo 301 nos dice, se tiene por notificado en la fecha de la presentación del escrito. Miren lo que dice esa norma. Y esto es muy frecuente, eso es lo que nos vamos a encontrar día a día, ¿no? ¿Cómo vamos a dar por notificado a ese demandado? Bueno, a ese demandado, ese tercero que se notifica por conducta concluyente de manera directa, si la norma nos dice expresamente que se tiene por notificado en la fecha de presentación del escrito. ¿Qué entendemos por la presentación del escrito? Si estamos ante la comunicación con el despacho vía correo electrónico, entiéndase que es la remisión del correo electrónico. O sea, cuando se presenta ese correo electrónico al despacho judicial. ¿Cuándo damos por notificado al demandado? Podríamos establecer dos opciones, miren. Yo planteo dos alternativas. La primera de ellas, se deberá dar trámite a lo previsto en el artículo 91 del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque el artículo 91 establece que a un demandado que se notifica por conducta concluyente se le concederán 3 días para que retire la demanda y sus anexos. Vamos a suponer aquí que un demandado no tiene una demanda y unos anexos, por esa razón se le está notificando por conducta concluyente. Repito, es una hipótesis diferente a las anteriores, porque si el demandado ya se le dio una demanda, pues ya no tenemos que acudir a una notificación por conducta concluyente. O se conoce la dirección, o se conoce el canal virtual, y ya no tenemos que acudir a esta alternativa que estoy mencionando. Aquí es el supuesto en que llega ese demandado, y supongamos que el demandante no surtió ninguna de las notificaciones o el trámite de notificaciones previstas en la ley, y se presenta, presenta un escrito diciendo, señor juez, me doy por notificado del auto admisorio de la demanda, por alguna razón, ¿sí? Se notificó de esa providencia o de cualquier otra. Pero hablando de la notificación del auto admisorio, donde lleva implícito entonces el traslado de una demanda y que debe dársela a conocer a ese demandado la demanda y sus anexos por conducta concluyente, el artículo 91 nos dice que el demandado podrá solicitar en la Secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzarán a correr el término de ejecutoria y de traslado de la demanda. Ese trámite previsto en el artículo 91 está autorizado expresamente para quienes se notifican por conducta concluyente. Así dice la norma, comillas. El traslado se surtirá mediante la entrega en medio físico o como mensaje de datos de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado o al curador ad litem,
cuando la notificación del autoadmisorio de la demanda o del mandamiento de pago se surta por conducta concluyente, por aviso o mediante comisionado, el demandado podrá solicitar en la Secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzarán a correr el término de ejecutoria y de traslado de la demanda. Bien, entonces, una cosa es cuándo se entiende por notificado y otra es cuándo empezaría a correrse el traslado a ese sujeto, a ese demandado que se lo notificó por conducta concluyente. Se tiene por notificado con la presentación de su escrito a través de correo electrónico. Muy bien. La alternativa para decir que cuando empieza a correrse el traslado, hay norma expresa que nos regula eso, que es el artículo 91. Ya lo leímos. Y este artículo 91 nos dice que el demandado podrá solicitar a la Secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los 3 días siguientes. Tengan en cuenta que esto no es igual a lo anterior porque ya vimos que en el trámite anterior el demandado ya tenía en sus manos una demanda. Acá se supone que no la tiene. ¿El ejemplo cuál sería? Hoy, 11 de septiembre, presenta un demandado un correo manifestando que conoce o se da por notificado del autoadmisorio de la demanda. El juzgado verifica que ya no se lo haya notificado previamente por otros medios, pues ese es el principal requisito de valoración por parte del juzgado. Se lo da por notificado el mismo día en que lo presentó el escrito. ¿Cuándo? 11 de septiembre. El demandado tendría, a la luz del artículo 91, ya mencionado, los días 14, 15 y 16, lunes, martes y miércoles, que serían los 3 días hábiles de septiembre, para solicitar vía electrónica que le remitan la demanda y anexos a su correo. Ya, él dice, yo me doy por notificado, pero se le otorga esos 3 días de conformidad con el 91 para que solicite esa demanda y los traslados. Nada obsta para que sea el juez quien lo haga sin mediar petición del demandado, o sea, de manera inmediata. Sin embargo, habría que respetarse esos 3 días, que es el margen de tiempo razonable que da el legislador para que ese demandado tenga la oportunidad de recibir esa demanda y esos anexos, así sea de manera virtual, porque no estamos ante la situación de que dice inmediatamente presentó su escrito notificándose y el juzgado ahí mismo le remitió la demanda y los anexos para decir que empieza al día siguiente. Eso sería pues muy complejo y no sería garantista. En cambio, si la norma ya nos trae una salida, una alternativa, pues una opción sería esta. Por lo tanto, entonces, así no haya la solicitud, el juzgado se cura en salud y entrega o remite al mismo correo electrónico la demanda y los anexos, el mismo día, segundo día o dentro de los 3 días que establece la ley, para efectos de cumplir con lo que establece la norma. ¿Cuándo empieza a correr el traslado? Vencido los 3 días, o sea, el 17 de septiembre empieza a correr el término de ejecutoria y de traslado. Esa sería una opción en tema de notificación directa, o sea, personal, no a través de apoderado, de un demandado. La segunda opción que podría analizar, que podría aplicarse, es la siguiente. Dar trámite a lo previsto en el inciso 3º del artículo 8º del decreto 806 del 2020, que dice que, comillas, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, que es el que analizamos hace ya un momento, ¿cierto? Es el que dice, si usted le envía el mensaje al demandado, espere 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje para darlo por notificado y empezar a correr el traslado en ese 3er día. El ejemplo que nos ayudaría a comprender mejor esta opción. Hoy, 11 de septiembre, presenta un demandado un correo manifestando que conoce o se da por notificado del autoadmisorio de la demanda. El juzgado verifica que ya no se lo haya notificado previamente por otros medios. El juzgado profiere un auto el día 15 de septiembre, vamos a suponer,
¿sí? Que la próxima semana, el 15 de septiembre, donde da por notificado al demandado por conducta concluyente. Estamos hablando de otra alternativa diferente a la del 91. Profiere ese auto el juzgado y le remite a su correo el auto admisorio, demanda y traslados. Transcurridos 2 días siguientes al envío, o sea, 16 y 17, que es lo que prevé el artículo 8º del decreto 806, empieza a correr el término de ejecutoria y de traslados. Sea la opción A o se opte por esta alternativa, cualquiera de las dos, lo más importante es que a ese demandado se le entreguen o se le den las reglas claras de cuándo inicia el traslado. Eso es fundamental. Si dice, no, pues ya estamos ante el decreto 806, tenemos que acudir a este trámite y por ende la norma prevé la forma en cómo se notifica a través del mensaje de datos, bueno, listo, hágalo, pero adviértale cuando empieza a correr el traslado. Porque miren que se puede presentar todas estas dificultades en razón de que el artículo 91 está vigente. Ese no ha sido derogado. A pesar de que la norma es especial, pues debemos darle aplicación al decreto 806. Sin embargo, se generan esas controversias, ese vacío normativo de la aplicación expresa de la norma. Se puede acudir a estas dos opciones, repito, en la medida en que sea clara la información del despacho en el sentido de cuándo inicia el traslado. Con eso se cura en salud el despacho y se evitan nulidades. Y tenemos una sexta y última hipótesis. Notificación del demandado con apoderado judicial por conducta concluyente a través de correo electrónico. Estamos en el supuesto de que ese demandado otorga un poder al abogado y en consecuencia el abogado presenta el poder al despacho. Acudimos a la regla del artículo 301. Y dice lo siguiente: quien constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. Entonces, ¿cuándo se entiende notificado? Se tiene por notificado el día que se notifique en estados electrónicos el auto que le reconoce personería al abogado, como dice la norma, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad. ¿Cuándo se surte el traslado? El término de traslado empieza a contarse a partir del día siguiente de su notificación. ¿Sí? A partir del día siguiente de su notificación. ¿Por qué? Porque en el auto, ojo con esto, en el auto que se le reconoce personería, se remitirá la demanda y los anexos. Tendría que remitírsele a ese demandado. ¿Por qué? Porque no le podemos dar trámite a ese artículo 91 de que el abogado puede tener 3 días para presentarse al despacho, retirar una demanda y unos anexos. Aquí lo importante es que se le dé la opción a ese apoderado judicial, más bien, que se le remita la demanda y los anexos, o que lo pongan a disposición pues del abogado, que sepa que tiene a disposición esa demanda y sus anexos, para que sepa que a partir de qué momento o de qué día exacto, preciso, empieza a correrse en el término de traslados y de la ejecutoria pues de la providencia judicial. Esto es fundamental. Estamos hablando aquí de 1 día, 2 días, 3 días, para lograr saber cuándo empieza el término de ese traslado. Repito, si se trata del auto admisorio que se le está notificando al apoderado judicial, en el mismo auto que le reconoce personería, se deberá remitir la providencia, la demanda y sus anexos. Se preguntarán, bueno, ¿y por qué el juez tendría que remitir al correo electrónico? Es que tendrá que hacerlo. Tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la forma en que se le pone de presente una demanda y los anexos. No hay otra. No se puede citar o exigir que el abogado vaya al despacho de manera personal, que era lo que teníamos antes. Entonces, en este evento, el juez tendrá que tener muy presente: reconoció personería jurídica, estamos ante el auto admisorio de la demanda, remita inmediatamente entonces al mismo correo la demanda y los anexos, advirtiéndole
advirtiéndole que a partir del día siguiente empezará a correrse el trámite de la ejecutoria y del traslado a la luz del artículo 301 del Código General del Proceso y 118 de la misma norma. Esto es, digamos, lo que hasta el momento pues, se ha presentado o podemos interpretar en tema de notificación, que yo diría, con que tengamos claridad o meridiana claridad al respecto, nos podríamos dar por bien servidos. Hay muchas cosas más de las que podríamos hablar, como el tema de las audiencias, el tema de los testigos. Brevemente lo voy a decir, lo voy a mencionar, porque lo que yo quería era hacer referencia más a ese tema de las notificaciones, ¿no? ¿Qué sucede con las audiencias? De conformidad con el artículo 7º, como lo decía el doctor Matos, debemos tener muy presente dos aspectos. Primero, que se flexibiliza mucho el procedimiento a través de la virtualidad. Y segundo aspecto, aquí debemos tener muy presente el principio de solidaridad entre todos los que somos partícipes del juicio. Me refiero a juez, abogados, partes. Todos tenemos que apoyar y ser solidarios para que pueda resolverse de la mejor forma una audiencia. Entonces, señor juez, mire, yo les brindo esta posibilidad para que los testigos puedan rendir su declaración de manera separada. Yo le informo previamente, estoy al tanto de los testigos, ya he verificado que tienen la plataforma, que tienen bajada, tienen descargada la aplicación previamente, que no llegue ese día, como ha acontecido hasta ahora, pues en muchos casos, y es allí apenas que está tratando el señor, la señora, el testigo, tratando de ver cómo es que se debe habilitar un micrófono. Estas cositas el abogado pues tiene que hacer ese trabajo, el asistente del abogado, como lo tenemos nosotros los despachos judiciales también, que previamente ya se están comunicándose. Antes no era necesario, pero ahora sí debe haber una comunicación previa para preparar la audiencia. Una pregunta recurrente en tema de testimonios, y es, ¿cómo se garantiza la credibilidad del testigo a sabiendas de que éste puede estar dando informaciones por otros medios a quienes le van a suceder o quienes van a escuchar posteriormente? Pues no hay una fórmula, la verdad, para poder garantizar esa credibilidad. Sin embargo, el juez sí tiene las herramientas dentro de la misma audiencia, es el director del proceso, para solicitarle al abogado que le garantice que los testigos no están presentes y que tampoco lo están escuchando. Es un tema de honestidad, ¿no? Es un tema de honestidad y de ética, para que el abogado mismo sea el que le diga al juez que así procederá. Una pregunta que se me había hecho y se me había pasado era el tema de los emplazamientos, ya que hablé de los emplazamientos, y era qué trámite deberá surtirse para los emplazamientos están señalados en el trámite de la muerte presunta o de desaparecimiento previsto en los artículos 583 del Código General del Proceso. ¿Será que debemos acudir a lo que dice el artículo 108, el cual trae una modificación, el artículo 10º del Código General del Proceso? Del decreto, perdón. Yo considero realmente de que son dos trámites de emplazamiento diferentes. ¿Por qué? Por una razón elemental, digamos, de interpretación, que es la interpretación literal de la norma, cuando dice así el artículo 10º, los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. O sea, la norma advierte los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108. Y si leemos el artículo 583, ese trae un sistema de emplazamiento propio, no remite al 108 ni es en aplicación del artículo 108. Por lo tanto, entonces, debe surtirse el trámite señalado en los artículos 583 y 584, y todos aquellos otros en los cuales la norma de manera expresa establece su propia forma de emplazamiento, sin necesidad de acudir entonces al 108, repito, porque el 108, según el artículo 10º del decreto, se acude a él cuando deba realizarse en aplicación de ese
de ese artículo. Miren la forma como está redactado en otros artículos del código, cuando habla del emplazamiento, por ejemplo, del emplazamiento. Y en esas disposiciones remite al 108. Entonces, allí lo tenemos claridad, ¿no? Hay más cosas, muchas más cosas que tendríamos que hablar. Sin embargo, pues ya por el tiempo vamos a dar la oportunidad a las preguntas. Y yo creo que allí también resolveremos las dudas que se han presentado. Una cosita final frente al tema de los recursos de apelación. Salió una providencia reciente de la Corte Suprema de Justicia haciendo referencia al régimen de transición de la norma general. Pues eso es evidente, ¿no? O sea, el artículo 625, siempre que tengamos dudas, la norma que nos va a dar la guía o a la que debemos acudir no es otra que la prevista en los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso. O sea, que ella que habla de qué actos, de qué actuaciones procesales se tendrían que regular con la norma anterior o cuáles ya entraría de manera directa las normas del decreto. Esas son las normas de referencia a las que alude también la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que en este momento el tribunal falló porque le dio trámite a lo previsto en el decreto cuando el recurso de apelación se había interpuesto con antelación a la entrega en vigencia del decreto 806. Eso, digamos, hay muchas cosas más, como digo, de que podemos hablar, pero bueno, vamos a dar oportunidad a las preguntas. Doctor Matos, ¿por ahí hay preguntitas para resolver? Sí. Doctor Diego, de pronto Matus, no, me parece que había estado, bueno, Matus, tiene la palabra. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, Matos. Bueno, dice, ¿por qué razón, si la norma es clara, indica que se adjunte el título valor, obviamente escaneado con la demanda? ¿Por qué se exigen más requisitos? Como lo acaba de indicar el doctor Matos, que hay interpretaciones de algunos jueces, esto es anotaciones al margen o al dorso del título, que se está adelantando un proceso ejecutivo, reitero, sin ser requisito y para ello el traslado de la demanda y lo tache si es del caso. Mire, aquí yo creo que ninguno de nosotros puede aventurarse a decir la interpretación adecuada o de más procesales. Lo que debe buscar es la coherencia de la aplicación de la norma en el caso de de manera incoherente, el que le ponga más requisitos que la ley no exige como en este momento sea. ¿Por qué? Porque a pesar que por ahí el 91 del Código de Comercio diga que tienen que apartarse el original, pues es que hay una situación excepcional o pandémica. Sí, que corresponde a la tranquilidad del juzgado el solicitar, oiga, exhíbamelo o tráigamelo, ponga la cita, pero admítame la demanda, no me la rechace. Es allí donde estaría la interpretación, pero por supuesto, ahí le conseguí 4 o 5, pueden haber unas 15 oportunidades en donde se lleguen a otro tipo de conclusiones. Es tratar uno de buscar la más coherente. Por acá dice, buenas tardes, si el demandado
Si el demandado conoce la demanda y consigue abogado y el abogado envía contestación de la demanda con su poder, aquí cómo serían los términos. Bueno, ya lo expliqué hace un momento. Estamos hablando ante la notificación por conducta concluyente, si es que estamos en el supuesto de que ese demandado no le habían dado el trámite de la notificación personal a través del correo electrónico, por ejemplo, y simplemente se presenta con su abogado. El artículo 301, como ya lo mencioné, establece que se da por notificado una vez se le reconozca personería jurídica. En el momento en que se profiere esa providencia, y si se trata del auto admisorio de la demanda, ahora, si ya está contestando la demanda, si se trata del demandado, la norma no cambia, ¿sí? Pero si ya está contestando, se entiende que al demandado ya se le están corriendo los términos, ¿no? Entonces, si ya está corriendo los términos, pues básicamente el juzgado lo que hará es tener en cuenta digamos, al momento de correr el traslado de la contestación, el reconocimiento de la personería, pero no vuelve a contarse un nuevo término por la presentación del poder o por el reconocimiento del poder. El término es perentorio, el término de traslado, y vencido el mismo, pues ya sería extemporáneo. Si se presenta durante el término la contestación de la demanda a través de apoderado judicial, pues lo que hace el juez es, al momento de correr el traslado de esa contestación, reconocer personería jurídica, sin que ello implique, repito, pues retomar un nuevo término de traslado. Nos dice también la doctora Turizo que si las notificaciones por medios virtuales deben hacerse en horarios hábiles que funcionan los juzgados. ¿Qué tipo de notificaciones? ¿No? ¿Qué tipo de notificaciones? Recordemos que el término de la notificación, como lo establece el Código General del Proceso, establecía un horario, ¿sí? En el horario laboral, de 8, pues acá en Medellín, de 8 a 5 de la tarde, que es el término en que está publicado los estados. Ahora, como estamos ya ante un evento especial de la notificación por los estados electrónicos, aún en el supuesto, ¿sí?, de que estos estados, por ejemplo, se suban a los estados electrónicos, vamos a hablar de un ejemplo particular, se sube a las 4 de la tarde, se entiende que los estados empezarían a correr el siguiente día en estados, porque debe entenderse que es al primer día o al primer minuto hábil del día en que empieza a notificarse en estados. O sea, no importa que posiblemente se haya notificado con antelación. Esa es una cosa, una situación que no se debe presentar y que no se presenta. Sin embargo, estoy oyendo muy bien. Supuesto, entiéndase que la notificación por los estados electrónicos, así como se hacía en secretaría, debe ser desde el primer minuto hábil del día. No podría decirse entonces que se notifica en estados a las 4 de la tarde, sino que debe tenerse en cuenta que es a las 8 de la mañana del día hábil donde ya deben estar publicados los estados, así estos sean electrónicos. Ahora, sí, dime, Matos. Yo creo que la situación hay que morigerarla. A veces somos muy apasionados y sobre todo cuando son los juzgados. Si me envió el memorial a las 6 de la tarde del viernes, yo no puedo contestarle en mi sentir, por supuesto, como han generado respuestas automáticas en rojo de los juzgados que decir, oiga, yo no le voy a resolver su memorial porque no llego en el horario entre las 8 y las 5, lo cual en mi sentir es equivocado. ¿Qué es lo que debe decir? Ese memorial, entienda lo presentado la primera hora hábil que usted empiece a elaborar a las 8 de la mañana, pero no le sacrifique el derecho sustancial. Sin embargo, hay algunos juzgados que han creado esa respuesta automática después de una forma como de regular tanto correo que está llegando todo el tiempo. Pero es que yo a las 5 de la tarde, pues yo lo apago y vuelvo y lo prendo a las 8. O sea, ¿por qué tengo que estar pegado a mi correo electrónico del juzgado después de las 5 de la tarde, si fuera el caso? No, yo lo vuelvo y lo prendo el lunes a las 8 de la mañana. Y es lo que se recibió. Sí. Sigue, Diego.
No, además se vulneraría el derecho al acceso a la administración de justicia, ¿no? Porque es el canal digital que el juzgado recibe. Una cosa es que se desconozca un memorial y otra cosa, digámoslo así, es en qué momento le va a dar o lo va a tener por válido. O sea, el juzgado lo va a tener por válido si es extemporáneo, o sea, si es por fuera de las 5, para hablar de aquí de Medellín, lo va a tener en cuenta para el día siguiente, del día hábil. Esto está claro, ¿sí? O sea, si lo presentó a las 5:05 de la tarde, pues ese memorial que llegó al correo a las 5:05 se tendrá en cuenta al día siguiente. Pero lo que dice Matos es muy cierto. No, eso no significa que diga, no, usted lo presentó a las 5:05, entonces descartado, ya no lo voy a tener en cuenta. Tendría que haberlo presentado al otro día a las 8 o antes de las 5. No, esa interpretación sí coincido plenamente con lo que dice Matos, debe ser de esa forma. O sea, téngalo en cuenta, evalúelo, resuélvalo, pero obviamente lo tendrá en cuenta al día siguiente en el horario hábil. Así lo dice expresamente también los acuerdos que ha emitido el Consejo Superior de la Judicatura. Dice otra de las preguntas, ¿cómo es? ¿Se puede usar el Facebook y redes sociales para notificar? Ya creo que ya lo había respondido. En el caso de los curadores, ¿cómo se cuenta el tema de la demanda? Creo que también te referiste al punto hace unos minutos. La notificación personal de la demanda, ¿cómo debe proceder cuando el juzgado no ha autorizado la notificación por correo electrónico? ¿Cómo se debe proceder cuando el juzgado no ha autorizado la notificación vía correo electrónico? La parte interesada notifica por este medio y el ejecutado envía un correo mandando su desacuerdo con la demanda. Procede en este caso a emitirse la notificación personal y remitirse copia de los tratados. No entiendo muy bien la pregunta, pero eran los dos espacios que habías identificado. Cuando presento la demanda yo no estoy notificando, cuando estoy enviando al demandado copia de la demanda de su yo no estoy notificando nada, yo le estoy enterando de una situación. La notificación viene es cuando el juzgado ordena por una providencia, notifíquese, esta es la que voy a notificar. Entonces no habría una forma de que se notificara un auto que aún no se ha proferido. No sé cómo tendría la pregunta, Diego. A ver, ¿cómo se debe proceder cuando el juzgado no ha autorizado la notificación vía correo electrónico? La parte interesada notifica por este medio y el ejecutado envía un correo manifestando su desacuerdo con la demanda. Procede en este caso a emitirse la notificación personal y remitirse copia de traslado. Bueno, aquí estamos ante una situación muy particular y es que el juzgado dice no ha autorizado la notificación vía correo electrónico. Podría darse, por ejemplo, el caso en el que no se cumple con el requisito establecido en el mismo decreto de que no se informa cuál es o cómo obtuvo el correo electrónico y no se aportó las evidencias. Como ese es un requisito establecido en el decreto, para validar la notificación a través del medio virtual, porque es un requisito expresamente establecido en el decreto, y el juzgado, digamos, cuando admite la demanda, debe constatar ese requisito para evitar nulidades principalmente. La cuestión sería, en caso de que no se cumplan esos requisitos establecidos en el decreto y a pesar de eso se surte la notificación, entonces aquí tenemos que tener muy claro lo siguiente. Si se logra el propósito esencial, fundamental, sustancial, que es el de la notificación, pues ya se ha garantizado el derecho de defensa y de contradicción, a pesar de así el juzgado no lo haya avalado. Sí, es como cuando, supongamos, el juzgado anteriormente decía, repítase la notificación personal porque no se cumplió con un requisito, y llega el demandado y se notifica personalmente. Pues, hombre, ya no podríamos decirle, no, qué pena, usted ya no lo vamos a notificar, debe surtirse primero el trámite, ¿no? Ya está allí el demandado, pues se lo va a notificar, teniendo en cuenta pues aspectos de las medidas cautelares y esto, pero vamos siempre a lo sustancial, ¿sí? Por economía procesal. Entonces, por economía procesal se tendrá que tener por válida la notificación si ésta se ha surtido correctamente y así lo avala el mismo demandado. Si el demandado dice, pues, no sé exactamente qué quiere decir en desacuerdo con la demanda, si está oponiéndose, proponiendo excepciones, pues ya está ejerciendo su derecho de defensa y el juzgado tendrá que darle el trámite correspondiente. Yo tengo que retirarme,
Un Dale, abrazo dale. para todos y muchas gracias. A Estamos usted, pendientes. doctor Matos, Si, muchísimas gracias. si hay necesidad de otro espacio, pues pueden contar conmigo si lo consideran. Un abrazo. Vale, Rafa, muchas gracias, hombre, Rafa, por tu tiempo. Que te vaya muy bien. Bueno, pues hasta luego. seguramente que lo vamos a seguir invitando pues para que compartamos estos espacios tan gratificantes. Muchísimas gracias, Matos. Bueno, hay varias preguntas aquí. Bueno, ya creo que están pocas. Dice así, a ver, ¿cómo se ve? Ah, no, listas. En materia de prueba documental, las fotocopias o reproducciones mecánicas de documentos públicos y privados tienen valor para aportarse en la demanda. Sí, efectivamente, ya digamos el tema de lo auténtico ha quedado revaluado con el Código General del Proceso principalmente. Y en ese sentido, la autenticidad es algo que se presume de todos los documentos y será ya la parte contraria quien tiene la tarea de refutarlos. Por eso, a mi criterio, sumando un poco el argumento del doctor Matos frente a la aportación de los títulos valores, yo pienso que hay que diferenciar dos cosas. Una es la aportación del documento y otra cosa es su refutación o su impugnación. La aportación, como así sea un título valor, así sea cualquier otro tipo de documento, se debe hacer o se debe aportar conforme las reglas procesales. Ahora, el decreto establece que la regla procesal o la regla procesal establece que la aportación del título valor se haga en PDF. Esa es la forma en que se debe aportar. O sea, no hay otras. El código así lo dice, o sea, el decreto así lo establece. No dice o no hay norma expresa en el decreto que diga que ciertos documentos se deben aportar de manera física. La norma habla de que una demanda y sus anexos se aportarán por los medios digitales. ¿Cuáles? Todos. Todos. O sea, la aportación del documento debe ser conforme la norma lo establece. Una cosa es la aportación y otra muy diferente es la manera como se refuta el documento, o sea, cómo se impugna. Y entonces en la impugnación, ahí sí nos vamos a las normas procesales. No entiendo por qué tendría que exigirse el original, la verdad, pues esa es mi opinión, pero respetable todas las opiniones. No entiendo por qué se tendría que pedir el original si el demandado bien puede impugnar ese documento, tacharlo de falso, discutir su contenido, considerar de que ha sido adulterado, por ejemplo, o exigir el mismo demandado la exhibición del documento para lograr la tacha o para lograr la impugnación, porque así hay un trámite establecido que se llama exhibición de documentos. ¿Quién debe promoverlo? Pues el interesado, en este caso el deudor. Son casos muy excepcionales, además. En la práctica lo hemos visto así. O sea, el 90% de los casos, el demandado no discute la validez, el contenido en sí del documento. Son excepcionalísimos los casos en los cuales el demandado impugna el documento porque éste ha sido adulterado. Yéndonos con esa realidad, pues con mayor razón consideramos innecesario que un juez exija a un demandante la aportación diferente a la manera como lo establece el decreto. Repito, así como lo explicó muy bien el doctor Matos, son puntos de vista. Ahora, que no, se trata de un documento que es comerciable, mantiene su literalidad y su autonomía, y el acreedor puede negociarlo, pues si de llegar a hacerlo, el acreedor incurriría no solamente también en una falsedad, en un delito penal, sino que el mismo demandado podría impugnarlo, ese documento, de llegarse a presentar otro cobro ejecutivo, porque básicamente le bastaría al deudor fácilmente decir, mire, ese título se presentó en PDF en el juzgado, ya lo pagué, aquí está la decisión del juez, listo, condénelo en cosas y por perjuicios por haberme ocasionado estar en este proceso. Casos excepcionales, diría yo, ¿sí? Vamos a partir también de la buena fe del demandante que no realice ese tipo de actos, pero son casos excepcionales, la verdad. O sea que tendría los mecanismos legales el demandado para hacerlo. Ahora que un juez también exija el documento para mantenerlo en su tenencia, eso es de mucha responsabilidad.
porque tendría dinero en sus manos, pues digámoslo así. Para los dineros, el código, la ley establece que hay un banco donde se depositan los dineros y el juez no puede tener plata en sus manos. Y para mí, tener un título, pues es tener ese dinero en sí, porque eso es lo que representa. Entonces, ¿por qué va a tener un documento por fuera del expediente y tener que depositarlo en el despacho y mantener su custodia? ¿Quién lo va a custodiar y por qué razón? Pues, aparte del proceso, cuando está en el proceso, pues es el plenario, pero acá es diferente. Entonces yo pienso que, tal y como lo establece la norma, acúdase a lo que dice allí, incluso requiriéndolo al demandante para que manifieste si ese es el título original y llénese de todas las seguridades y garantías. Leía un recurso de reposición de un abogado muy bien sustentado que daba esos argumentos interponiendo un recurso. Me parece muy válida esa postura y aprovecho para decirles a los amigos litigantes, hay que acudir a los mecanismos de los recursos, porque de esa manera construimos derecho también. No le tengamos miedo a que voy a interponer el recurso, cosas de estas que a veces se llenan de temores que no son así o que no deberían ser, porque estamos aprendiendo también día a día. ¿Sí? Nuestra humildad como jueces, que debemos tenerla, pues es un aprendizaje y esto nos enseña a nosotros a decir, tal vez ese es el argumento más válido, pero si no se acude al recurso, entonces se sigue cometiendo tal vez los mismos errores o se siguen realizando esos actos que no serían o no tendrían que ser de esa manera. Entonces, bienvenida a las argumentaciones jurídicas porque de eso se trata en nuestro mundo jurídico. Voy a seguir con las preguntas. Es obligatorio, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 6687 del 2020, que además de enviar los estados electrónicos se deben enviar las providencias al correo de las partes. La norma no lo exige, y así mismo lo dice la Corte allí, ¿no? La norma no lo establece, ¿sí? Por ende, considero de que no es obligación que todas las providencias deban remitirse a los correos electrónicos. Si la norma lo estableciera de esa manera, pues obviamente debemos que cumplir, pero como la norma no lo exige, entonces ya es un tema de interpretación. Yo entiendo que lo que quiso decir la Corte en su providencia es que como estamos arrancando en un sistema nuevo, complejo también para muchos, incluyéndonos a nosotros los jueces frente a la publicación de los estados, que había que hacer, bueno, hay que hacer unas maromas ahí para entender por dónde está la providencia, y así lo explica en la misma jurisprudencia de la Corte. Entonces, se facilita mucho el hecho de que se remita una providencia al correo electrónico y así se evita, que el abogado el día de mañana diga es que no pude ingresar y se me dificultó. Yo pienso que esto es provisional, esto es un tema de adecuarnos en el momento, en este momento de coyuntura, pero no podría generarse una regla a partir de esa interpretación jurisprudencial de que en adelante el juez está obligado a remitir los correos electrónicos, de remitir las providencias a los correos electrónicos. Si son solicitadas, bueno, así lo hacemos en mi despacho, si son solicitadas, sí, claro, aquí está la providencia a su correo electrónico, pero no estamos enviando todas las providencias, sino aquellas que son solicitadas. Y hay canales muy ágiles a través de los cuales se le puede pedir la providencia al juez. Entonces, ahí decirle en el mismo correo electrónico, solicito, señor juez, que se me remite la providencia, y esto hace que el juez le responda, y al responder, aquí está su providencia. Entonces, digámoslo así, cuando es solicitada, deberá remitirse la providencia, pero no es una regla porque así no lo establece el decreto ni el Código General del Proceso. Bueno. ¿Cómo notificar un proceso ejecutivo que tiene medidas cautelares de conformidad con el decreto 806 de 2020? Lo explicaba en mi intervención, pues cuando hay medidas cautelares se notifica ya el auto admisorio junto con la demanda. Lo que no debe cumplir el demandante es la remisión de la demanda. Se hará ya con el auto admisorio la remisión de la demanda digital. Tendrá en cuenta pues ahí el demandante la oportunidad de la notificación, porque entiéndase que debe practicarse la medida cautelar previamente, antes de la notificación. Por ende, es una oportunidad que se le da al mismo ejecutante para que sea él el que la notifique la providencia, o sea, el que remite la providencia
al correo electrónico o al medio virtual del ejecutado. Bueno, no hay por el momento más preguntas, entonces yo creo que podríamos dar por finalizada esta sesión. Quisiera compartirles aquí para finalizar, bueno, hay unas cositas por ahí. ¿Sí? Los invito a todos y todas a que se registren a un curso virtual sobre Derecho de Familia para Todos. Va a ser un curso virtual cuyo lanzamiento será el 1 de octubre a las 7 de la noche. Se registran, aquí está en pantalla. Ahora no sé si a través del colegio me podrían colaborar para enviar el link donde deben registrarse porque hay unos cupos limitados, tienen que registrarse y ya les explicaré ese día cómo se realizará este curso. Por favor, entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, doctor Rubén, pienso que hemos cumplido con el propósito de compartir estas opiniones con todos y todas. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia, su interés, y muy seguramente con el Colegio de Jueces y Fiscales estaremos participando en con otros temas igual de interesantes como el presente, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Doctor Rubén, ¿está por ahí presente? Sí, cómo no, Diego. Sí, Diego. Bueno, gracias, Diego. De nuevo, muchas gracias. No te preocupes, yo creo que ni más faltaba. El lunes a primera hora vamos a replicar por todos nuestros canales tu ofrecimiento entonces de ese curso y cualquier otra colaboración que necesites de parte del colegio, estamos dispuestos para ello. Pero entonces el lunes saldrá esa invitación para que tengan la información más concreta quienes estén interesados. A los doctores entonces, Diego Fernando, Enrique Gómez y Rafael Antonio Mato Rodelo, nuevamente un agradecimiento por parte del colegio, nuestra junta directiva y el Comité de Derechos Humanos por su colaboración en estas 2 jornadas, por disponer de su tiempo tan comprometido que tienen en sus agendas, bien laborales o académicas, y los éxitos rotundos, obviamente, doctores, dependieron de su probidad y el sentido que tienen ustedes y la claridad que tienen en relación con este decreto 806. Muchas gracias, eternamente agradecidos por parte del colegio, y a quienes estuvieron conectados en la primera jornada y en esta también les extendemos ese agradecimiento y nuevamente el compromiso por parte nuestro durante esta situación que nos acompaña en este año por la pandemia. Entonces la virtualidad nos ha convocado a esta clase de capacitación y seguiremos haciéndolo a través de este comité y de los otros del colegio. Insistimos en que tanto lo llevado a cabo en la jornada anterior como la de hoy lo podrán encontrar todos ustedes, los participantes y el público en general, en nuestros canales, en la página web de nuestro colegio, www.juecesyfiscales.org, o en el canal de YouTube. Y nuevamente, a petición también del doctor Diego Fernando, si de pronto están algunos temas que pueden ser de interés para ustedes y que podamos nosotros tener en cuenta para otra sesión, ya lo advertía tanto Rafael como Diego, están disponibles para hacer una capacitación, entonces también por esos canales o vía telefónica, por cualquier modalidad, pueden hacernos saber al colegio y prepararemos otra jornada. A todos un agradecimiento nuevamente, un abrazo fraternal por estar conectados, por estar siempre atentos de forma masiva a esta convocatoria, y seguiremos entonces también dispuestos a cualquier inquietud, y a Diego Fernando y a Mato le haremos saber, a ver si programamos otra sesión entonces. Una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos, y el colegio siempre les estará agradecido por atender estas convocatorias. Gracias, doctor Rubén. Les enviaremos también el cuadrito o las presentaciones que tuvimos aquí con el Colegio de Jueces. Les haremos llegar las diapositivas también. Que tengan una buena tarde y un feliz fin de semana. Hasta luego.